¿Cómo están? Muy buenas. No se olviden que en este tema 2 estamos viendo de manera más detallada, digamos, la estructura de los argumentos, que es el objeto principal que estudia la lógica. En esta segunda parte del tema 2, lo que vamos a hacer es ver los diagramas de argumentos. Un diagrama es una representación gráfica, espacial, de algo. En este caso vamos a hacer representaciones de argumentos, es decir, vamos a graficar argumentos con el fin de analizar su estructura. Y la parte más importante de su estructura que queremos analizar en este caso son identificar bien las premisas y qué relación tienen con la conclusión. Incluso vamos a ver argumentos un poquito más complejos en esta oportunidad, en el caso que existan argumentos entrelazados. ¿Sí? Que es básicamente un argumento en el que en realidad están dos, porque existen dos conclusiones. Pero vamos al grano de una vez, vamos al contenido en sí de la temática. Entonces vamos a diagramar, representar gráficamente los argumentos con el fin de estudiarlos. Sí, me voy a dedicar a dar meramente ejemplos. ¿Sí? Les voy a presentar el argumento y lo vamos a pasar a diagramar. Ese sería el primer ejemplo del cual vamos a hacer un diagrama. Este argumento que dice, contrario a lo que mucha gente piensa, el resultado positivo de una prueba de VIH no es necesariamente una sentencia de muerte. Por un lado, el intervalo entre el desarrollo de anticuerpos y la aparición de síntomas clínicos dura en promedio cerca de 10 años. Por otro lado, en la actualidad muchos informes sugieren que es posible que un número significativo de personas cuyo resultado de la prueba es positivo nunca desarrollen clínicamente el SIDA. Todo ese es el argumento. Para identificar su estructura, es decir, premisas y conclusión, lo vamos a y qué relación hay entre las premisas, lo vamos a diagramar. Entonces, ¿cómo se diagrama un argumento? Con esos tres simples pasos. Paso número 1, tenemos que enumerar las premisas y la conclusión. Incluso yo lo dividiría en dos partes, el paso 1. Primero, enumero las proposiciones del argumento tal cual me aparecen. Veamos el paso 1. Entonces, he identificado en todo ese largo argumento que he leído, he identificado tres proposiciones. ¿Sí? Tres proposiciones. La primera, con la que empieza el argumento, básicamente sería hasta el punto seguido. Y la segunda la he enumerado desde que empieza la proposición en sí, porque fíjense que este es un marcador, es un indicador. ¿De qué sería este indicador? Las palabras por un lado y que también la proposición sería hasta el punto seguido. Luego empieza otra proposición que empieza con el marcador o indicador por otro lado y enumerado después del indicador, ¿no? Para un poco resaltarle, también se puede poner antes. Acá se podría poner el 2, acá se podría poner el 3. Yo lo he puesto un poco para ser más riguroso en el sentido de identificar exactamente dónde empieza la proposición 2 y dónde empieza la proposición 3. Entonces es un argumento con tres proposiciones. Ahora, una vez identificadas las tres proposiciones, nos toca saber cuál es la conclusión de esas tres y cuáles serían las premisas. ¿Cierto? Los indicadores que acabo de señalarles, este por un lado y este por otro lado, son muy valiosos a la hora de identificar si estas proposiciones son premisas o conclusión. Cuando uno está haciendo una explicación y está diciendo, imaginemos que alguien le pregunta a una persona por qué Bolivia está políticamente polarizada. Entonces la persona puede empezar a argumentar y decir, por un lado, por esta razón, por otro lado, por esta razón.
Por estas dos razones que he dicho, por lo tanto, considero que Bolivia está polarizada. Entonces, al final ha hecho la conclusión. Cuando uno dice por un lado, por otro lado, está utilizando indicadores de premisas. ¿Por qué? Porque está sustentando una idea, una hipótesis, una tesis, es decir, una conclusión. ¿Sí? Por lo tanto, estas dos, la 2 y la 3, son premisas. Y es obvio que la 1 es la conclusión. Eso basándonos en el análisis de los indicadores, digamos, recurriendo ¿cómo se dice esta palabra? A las pistas que nos dan los indicadores. Pero ya analizando el texto en sí mismo, fíjense ustedes, la proposición 1 dice, contrario a lo que mucha gente piensa, aquí en realidad es la idea central, el resultado positivo de una prueba de VIH no es necesariamente una sentencia de muerte. Esa es la idea central, esa es la tesis. El resultado positivo de una prueba de VIH no es necesariamente una sentencia de muerte. ¿Por qué? Por un lado, ocurre que lo que dice la proposición 2 o la premisa 2 tarda mucho en desarrollarse la enfermedad, lo digo en resumen, eso dice la proposición 2. Puede durar hasta 10 años la aparición de síntomas clínicos. No es como en el COVID que puede aparecer en 2 semanas. En el VIH puede aparecer en 10 años recién síntomas clínicos. Y segunda premisa, que sería la proposición 3. Además, hay algunos informes que sugieren que personas que tienen el VIH nunca llegan a la etapa fatal final de la enfermedad, que es la etapa SIDA. Entonces, da dos razones que me parecen a mí razones muy sólidas para justificar la tesis central que si una persona da positivo a VIH, no necesariamente está condenada a muerte. Esa es la tesis del argumento. Bien, entonces hemos hecho el paso 1. Hemos enumerado las proposiciones, son 3, y hemos identificado que la proposición 1, la conclusión, y la 2 y la 3 son las premisas. ¿Qué más hay que hacer? A ver, vamos al paso 2. Trazar círculos en un diagrama para el argumento. Entonces, como he identificado que la proposición 2 y la proposición 3 son las premisas, voy a dibujar los círculos en un mismo nivel. Puedo hacerlos abajo o arriba, ese sentido, en este caso es indistinto, digamos. Yo prefiero hacerlas arriba. Entonces, las premisas las hago arriba, en un mismo nivel, a la misma altura. La premisa 2, la premisa 3 y abajo la conclusión, para distinguir que esto es la conclusión y estas son las premisas. Ese es el paso 2, así de sencillo. Graficar las flechas que vayan de las premisas a la conclusión, es decir, hacer esto. Cuando yo hago la flecha acá, de acá a acá y de acá a acá, entonces quiere decir, de esta premisa se concluye esto, de esta premisa se concluye esto. Este es un diagrama muy sencillo de dibujar porque la estructura misma del argumento que hemos graficado es muy sencillo. Dan dos razones, dos sustentos para justificar una idea. Cada sustento además habla de cosas distintas, ¿no? Este es un detalle importante. La premisa 2 está hablando de que tarda en aparecer síntomas y la premisa 3 está hablando de que hay personas que nunca desarrollan la etapa final de la enfermedad. Entonces justifica con dos razones distintas la conclusión, por eso hacemos flecha de 2 hacia 1, flecha de 3 hacia 1, porque son premisas independientes en su sentido, en su forma de justificar la conclusión. Ese sería entonces el diagrama del argumento leído. Vayamos a leer más argumentos y vamos a ir complejizando el tipo de argumentos también, ¿no? Y eso va a ser un poquito más complejo de diagramar. No se asusten que tampoco es mucho.
A ver, leeremos este segundo ejemplo. Dice, si una acción promueve el mejor interés de todos a quienes les concierne y no viola los derechos de nadie, entonces esa acción es moralmente aceptable. Al menos en algunos casos, la eutanasia promueve el mejor interés de todos los interesados y no viola los derechos de nadie. Por lo tanto, al menos en algunos casos, la eutanasia es moralmente aceptable. Ese es el argumento. Vayámonos a el primer paso para diagramar dicho argumento, enumerar las proposiciones en el orden en el que aparece. Entonces, hay tres proposiciones que están igual claramente distinguibles porque hay un punto suspensivo al final de cada una, ¿no? La número 1, la número 2. He dejado igual el indicador, que como ustedes ya saben, en este caso es una pista muy evidente cuando utilizamos la expresión por lo tanto, es un indicador de conclusión. De hecho, entonces, la proposición 3 va a ser la conclusión. Y la 1 y la 2, las premisas. Entonces, paso 2, dibujo en un mismo nivel las premisas. Proposición 1, premisa, proposición 2, premisa, proposición 3, conclusión. Ahora, ¿cómo hago las flechas? Acá quiero hacer una pausa, un paréntesis para explicar. En el caso de este argumento, la proposición, la premisa 1 está muy interrelacionada con la premisa 2 y en este caso en lógica las llamamos premisas dependientes o complementarias. Me gusta más la palabra complementaria. Complementarias porque juntas justifican la conclusión. Fíjense, la premisa 1 es un precepto general, un precepto de ética, digamos, ¿no? Dice, si una acción promueve el mejor interés de todos a quienes les concierne y no viola los derechos de nadie, entonces es una acción moral aceptable. Es una idea genérica. La premisa 2 dice, al menos en algunos casos, la eutanasia activa promueve el mejor interés de todos y no viola los derechos de nadie. Entonces, lo que hace la premisa 2 es decir que la eutanasia, ustedes saben qué es la eutanasia, ¿no? Entre paréntesis, la eutanasia es ese procedimiento legal, médico, por el cual se ayuda, para decirlo de alguna manera, se ayuda a una persona a morir en el caso en el que esa persona esté clínicamente muy enferma y que casi sea desahuciada para volver a, a, a tener una vida relativamente normal. Entonces, ¿no? Ustedes saben que es un debate en muchos países si se debería permitir legalmente la eutanasia, ayudar a morir a pacientes con enfermedades muy graves, por ejemplo, que tienen algún estado de coma largo. Es un debate. En Bolivia la eutanasia está prohibida, no es sancionada penalmente. Bien, entonces, decíamos, la premisa 1 es un precepto ético general. La premisa 2 dice, la eutanasia cumple con ese precepto anterior, es decir, con la proposición 1. Entonces se complementan. ¿Sí? La 1 es una idea general y la premisa 2 es como la aplicación de esa idea general a un caso particular que sería, para nuestro ejemplo, el tema de la eutanasia activa. Entonces, todo eso les acabo de decir para señalar que en este caso estamos ante la presencia de premisas complementarias. Y entonces el diagrama tiene que reflejar ese sentido de que en este caso hay premisas complementarias. ¿Cómo reflejamos? A mí me gusta hacer una llave para decir que son complementarias, como ustedes pueden ver, y de ahí sale la premisa, la conclusión, perdón, que sería la proposición 3. Otros hacen también simplemente una línea acá, dibujan una línea, y de la línea sacan la flecha hacia la conclusión. La idea de vincular, ya sea con una llave, con una línea, las premisas, está expresando que esas premisas se complementan para justificar la conclusión. Tercer ejemplo. Las cimas del
de las montañas del desierto son buenos sitios para observatorios astronómicos. Al ser elevadas se encuentran por encima de una parte de la atmósfera, permitiendo que la luz de las estrellas alcance el telescopio sin tener que atravesar toda la profundidad de la atmósfera. Al ser seco, el desierto es relativamente libre de nubes. El mínimo halo de bruma o de nubes puede resultar un cielo inapropiado para realizar muchas mediciones astronómicas. Vayamos al diagrama de ese largo argumento, que es un poquito más complejo, se habrán dado cuenta, ya al leerlo por primera vez uno se da cuenta que hay más proposiciones, que efectivamente es así. He identificado 4 proposiciones, que también en este caso son sencillas de identificar porque cada proposición termina en un punto seguido. 1, 2, 3, 4. 4 proposiciones. ¿Cuáles son las premisas y cuál es la conclusión? Se lo digo rápidamente, porque este ejemplo lo conozco. La proposición 1 es la conclusión. Las cimas de las montañas del desierto son buenos sitios para observatorios astronómicos. Tesis principal. ¿Por qué? Porque al ser elevadas se encuentran por encima de una parte de la atmósfera y permiten ver las estrellas. El desierto seco está libre de nubes y si estás en un lugar donde hay nubes, entonces no vas a poder hacer tus mediciones astronómicas. Fíjense que la 2, la 3 y la 4 son sustentos de la idea principal, por eso son las premisas. Ahora, ¿cómo dibujamos? En un mismo nivel las premisas. 2, 3, 4 son premisas y la 1 es la conclusión en otro nivel. Sí, hay que separar espacialmente arriba o abajo la conclusión respecto a las premisas. Ahora, como son 3 premisas, hay que averiguar si las 3 son complementarias, si las 3 son independientes o 2 de ellas son complementarias. Puede haber todas esas combinaciones, a mayor cantidad de premisas, un poquito más de complejidad del diagrama. Ustedes ya se habrán dado cuenta acá, la 3 y la 4 son complementarias. Fíjense por qué. Hablan de lo mismo. La 3 dice, al ser seco, el desierto es relativamente de nubes. Y la 4 dice, si hubiera nubes o bruma, entonces no se puede hacer observaciones astronómicas. La 4 es un complemento, la 4 es un complemento de la proposición de la premisa 3 y por lo tanto son complementarias. La 2 habla de otra cosa, ¿no? La 2 habla de la altura, de que un observatorio astronómico tiene que estar en un lugar alto. En cambio, la 3 y la 4 hablan del clima, hablan de otra cosa. Entonces, premisa 2 independiente, 3 y 4 complementarias, por lo tanto hacemos una llave y de ahí sacamos la flecha a la conclusión, que es la 1. Ese sería el diagrama de este ejemplo. Argumentos entrelazados. Este tipo de argumentos es un poco más complejo. Así que para no hacer muy largo el video y ustedes puedan en algún caso repetir esto, les voy a mandar esta semana 2 videos. ¿Sí? Porque no quiero hacerlo muy largo este tema, no quiero esperar hasta la próxima semana para mandar este video. ¿Por qué voy a hacer 2 videos esta semana? Uno, porque no quiero hacer uno solo largo, me parece más práctico hacer 2 más cortos. Y segundo, porque es básicamente el mismo tipo de técnica que estamos viendo. Seguimos dibujando, diagramando argumentos. Solamente que ahora vamos a aprender a diagramar argumentos un poquito más complejos. Eso en el próximo video lo voy a subir el día domingo. Y la práctica voy a subir de los 2 tipos de argumentos, ¿sí? Eso sería todo por esta semana. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.